Muy buenas, bienvenidos a una más aquí al Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, comenzaremos con dudas de matemáticas, en concreto dos dudas de matemáticas que nos han hecho llegar a través de Classroom. Ahí tenéis el código del Classroom para que os unáis y mandéis las dudas, y también tenéis el email del programa. Y acabaremos con física, un problema de magnetismo que también nos ha hecho llegar a través de Classroom. Y en nuestra sesión de avances tecnológicos, hoy haré un parón y en vez de hablar de avances tecnológicos, hablaré de un elemento en concreto, que es el carbono, esencial para la vida. ¿Y por qué quería hablar del carbono? Porque los alumnos, cuando tocan estudiar la química orgánica, se agobian y se aburren, y quiero que vean un poco las aplicaciones del carbono y la importancia que tiene el carbono en los seres vivos. Ahora seguimos con el programa. ¿Cuál es esa duda matemática que os he comentado al principio? Nos han hecho llegar a un sistema de ecuaciones, ¿vale? En este caso un sistema logarítmico o no lineal, y nos han hecho llegar una función para que estudiemos el dominio. Vamos a empezar con el sistema de ecuaciones, ¿vale? Ya sabéis, como hemos explicado en otros programas anteriores, la definición de logaritmo, solamente tenéis que mirar YouTube y podéis ver que se explicó las propiedades de los logaritmos. Explicamos también las propiedades, las definiciones, ¿vale? Y explicamos también las ecuaciones logarítmicas. Entonces, aunque vaya explicándola paso a paso, ya sabéis, podéis tirar de YouTube, y si no queda claro, ya sabéis, mandad la duda al Classroom para irme del programa que tenéis en pantalla. Vale, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es aplicar una propiedad, que es subir el 3 para arriba, ¿vale? Que os lo expliqué en su día. Y aquí tenemos una recta que es una división. Entonces, aquí podemos dejar un solo logaritmo, que sería x partido 5. Y aquí también dejamos un solo logaritmo, que sería 5 elevado a 3. Fijaos que, como las ecuaciones logarítmicas que ya explicamos en su día, lo importante es intentar dejar un solo logaritmo a cada lado. Vale, y ahora, en la siguiente, no tenemos que aplicar ninguna propiedad previa, simplemente la de la división, que es una recta. Y fijaos que también me ha quedado un logaritmo a cada lado, que es lo que andamos buscando. No voy a decir que tachamos logaritmo, porque en cierto modo no se tacha logaritmo. Lo que se tomaría, como es de base 10, lo que haríamos es como elevarlas a 10, ¿vale? Y entonces sí, ya podríamos eliminar el logaritmo. Y ya fijaos que me queda un sistema de ecuaciones un poco simple, ¿vale? Ya desaparecen los logaritmos y me quedaría hecho. De aquí es fácil, despejamos la x. Está dividiendo el 5, pasa multiplicando. Sería 3 más 1, 4, ya tendríamos la x. Y aquí hay que calcular primero como ya tenemos la x, sería 5 elevado a 4 elevado a 3 y elevado a 2. Vale. Mi consejo para despejar esto, como siempre os lo digo, este que está aquí dividiendo pasaría aquí multiplicando. Es decir que... Y estas son dos potencias que están superpuestas, ¿vale? Que también lo hemos explicado en otro programa. Se multiplicaría 4 por 3, 12. Y pasaríamos la y para acá multiplicando. Y ahora el 2 elevado a 4 pasaría aquí dividiendo. Y ya lo único que me queda, como esto está al cuadrado, es tomar la raíz de esto. Y ya tendríamos prácticamente las soluciones, ¿vale? Que sería, una sería esta y esta sería la otra solución, ¿vale? Y así tendríamos acabado el primer problema o la primera duda que teníamos de matemáticas, ¿vale? Os recuerdo que vamos a aplicar las propiedades de la recta, que es una división, y la de que cuando estamos multiplicando un logaritmo lo hemos subido adelante, ¿vale? Ya simplemente me quedaba un sistema, que es lo que hemos hecho de sustitución. Y hasta aquí sería la primera duda de hoy de matemáticas. Ahora vamos con el dominio. Explicar dominio. Vamos a borrar aquí para tener un poco más de espacio.
Vale, esta función lo que tiene son una función radical, ¿vale? Tiene dos radicales, arriba y abajo, es decir, que hay que mirar el dominio, hay que mirar esos puntos que están fuera de dominio, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues en la parte de arriba tiene que ser mayor o igual que 0, arriba sí puede ser 0, ¿vale? Sin embargo, en la parte de abajo solo exclusivamente tendría que ser mayor que 0, ¿vale? Yo le voy a explicar de una forma que lo hago, seguramente vuestro profesor lo explicará de otra forma, o dirá que coge otros valores, o directamente que representéis esto. A mí me gusta calcular cuándo es positiva la función en ambos valores. Para eso lo voy a representarla en la recta real, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a tratar es esto como si fueran ecuaciones. De aquí voy a sacar el primer valor, que es menos 2, y aquí, vale, me va a quedar 5 partido 3. Y ya tendríamos las dos, o los dos puntos conflictivos, los dos puntos donde se anularían tanto el de arriba como el de abajo. Vale, ahora si lo representamos en la recta real, sería menos 2, que es el primer número, 5 tercios y más infinito y menos infinito. Vale. Tenemos que ir comprobando que sea positiva tanto arriba como abajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si cojo un número entre menos infinito y menos 2, por ejemplo, el menos 3, ¿vale? A sustituir arriba, me va a quedar negativo y negativo. Es decir, al meter aquí el menos 3 me queda negativo, esta raíz, y al meter aquí el menos 3 también me queda negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que menos entre menos me da más. Es decir, que esta parte de la función sí nos interesa porque lo que es la raíz en sí, tanto la de arriba como la de abajo, es positiva, ¿vale? Ahora, por ejemplo, entre menos 2 y 5 tercios, que aproximadamente es 1,6 y pico, si cogemos el 0, ¿vale? Que es un número fácil, arriba me quedaría positivo. Y aquí abajo, esto sería 0, esto sería negativo. Y está claro que más y menos es menos, por lo tanto, no. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría ahora? Coger un número entre 5 tercios y más infinito, ¿vale? Ya he comentado que más o menos es 1,6, ¿vale? Vamos a coger 2, ¿vale? Si cojo el 2, arriba me queda positivo. Abajo también va a quedar positivo. Y ya sabéis, más entre más es más, por lo tanto, también me daría, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Donde es positiva ambas a la vez, ¿vale? O donde es el resultado final positivo. Por lo tanto, pondríamos que el dominio de nuestra función sería desde menos infinito, los menos infinitos siempre van abiertos, al menos 2. Os recuerdo que el menos 2 venía de arriba y era cerrado, es decir que el 2 sí puede tomarlo, unión. Y ahora, al poner aquí el 5 tercios, lo tenemos que poner abierto porque el 5 tercios no podemos tomar ese valor porque esa función se anularía en el denominador y no existiría, ¿vale? Es decir, hay un salto, puede ser infinito, finito, pero hay un salto, no continuo, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos que poner abierto y también pondríamos el más infinito abierto, ¿vale? Y digamos que este sería el dominio. También hemos explicado los distintos tipos de dominio en otro tipo de programas. Podéis mirar YouTube y si queréis que explique otra función distinta, ya sea logarítmica o que os vuelva a explicar los dominios de distintas funciones, ya sabéis, tenéis el email, también tenéis el código del Classroom para que podáis mandar las dudas. A continuación seguimos con más contenido. Como antes he avanzado, hoy quería hablar del carbono, ¿vale? Es decir, no quería hablar de avances tecnológicos, ni quería hablar de nuevas tecnologías, simplemente quería hablar del carbono, en este caso la química del carbono, la química orgánica, que los alumnos cuando la estudiáis en bachillerato os aburrís, que si la hibridación, que si la formulación orgánica, digamos que es lo más pesado, sin embargo es la rama de la física con más salida hoy en día,
porque prácticamente la mitad de los químicos trabajan en la química orgánica. Y vais a ver por qué, porque la química orgánica es esencial para la vida, en concreto el carbono. El carbono es el elemento que tiene de número atómico 6, ¿vale? El número másico aproximadamente 12, que es su masa, aunque ya sabéis que existen distintos isótopos, que algún día me gustaría hablar del isótopo del carbono 14, y sus aplicaciones en la física, porque es una maravilla las aplicaciones del carbono 14, pero me voy a centrar solo exclusivamente en el carbono. Sin el carbono no podríamos vivir, y como ya os digo, tiene de número atómico 6, se considera un elemento tetravalénsico. ¿Qué significa eso? Que puede formar hasta 4 enlaces covalentes, debido a su estructura en la última capa de los electrones y también a sus distintos tipos de hibridaciones, como ya sabéis. El carbono no solamente se puede unir con otro elemento no metálico, como puede ser el hidrógeno, el oxígeno, sino que también se puede unir con él mismo, formando cadenas muy largas, que eso es esencial para la vida, ¿vale? Puede formar cadenas de 7, de 8, ¿vale? Cadenas muy largas, cadenas pueden ser lineales, cerradas, ahora explicaré más o menos algunos ejemplos, pero digamos que gracias a esta utilidad de poder formar cadenas largas, podemos, por ejemplo, alimentarnos, que es el caso de las proteínas. Podemos también, por ejemplo, escribir, ¿vale? Digamos que si el carbono forma o tiene una forma hexagonal, ¿vale? Formaría lo que se conoce como el grafito, que es el lápiz que utilizamos para escribir. Sin embargo, si lo hace de forma cúbica, tenemos el diamante. Ya sabemos el valor que tiene el diamante. Si pasamos del carbón, prácticamente como lo conocemos en forma negra, podemos escribir con él gracias a su forma hexagonal, o si es una forma cúbica cristalina, ¿vale? Tenemos el diamante, que es de los más duros que hay en la naturaleza y de los más caros. Y volviendo a los seres vivos, gracias a esas cadenas largas que comentaba antes, ¿vale? Digamos que lo tenemos presente en las proteínas, ¿vale? Nos podemos alimentar con ello gracias a la glucosa, pero lo más importante es que forma parte también de los ácidos glúcidos, que ya sabéis que tiene la información genética o la información del ADN de los seres vivos. También está presente en los esqueletos de los animales, como en la teatina, ¿vale? Es decir, que es importante para la vida humana, es decir, que forma parte para alimentarnos y para que las células vivan. Pero no solamente eso. Voy a hablar, por ejemplo, del ciclo del carbono. En otros programas hemos hablado de la contaminación, hemos hablado de la descarbonización. El carbono está presente en la atmósfera, como ya sabéis, a través del dióxido de carbono y del monóxido de carbono. Ambos se obtienen de forma natural porque los seres humanos desprendemos dióxido de carbono y forma parte de lo que es la capa de ozono, y por desgracia últimamente las industrias están desprendiendo demasiado dióxido de carbono a la atmósfera y eso hace que contamine más. Pero quitando esa parte, el ciclo del carbono es importante, es decir, es importante que haya dióxido de carbono o monóxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono, por ejemplo, a través de la fotosíntesis, las plantas se alimentan y las plantas a su vez sirven para alimentar a los animales, que a su vez, ya sabéis, los desechos de los animales pasan a la tierra, se produce, por ejemplo, el cuarzo, ¿vale? Y también está presente en el mar, a través del plancton. En el plancton también hay restos de carbono. Todo eso es un ciclo que, digamos que la naturaleza va haciendo, es decir, llega a la atmósfera, la coge la planta, los animales, se transforma, tenemos carbón, también está presente en el agua, cuando llueve, se vuelve. Digamos que es importante ese ciclo. Lo importante es que, o lo peor o lo más grave, es que ese ciclo lo estamos alterando demasiado debido a la industria. Ahí están los planes de descarbonización y esperemos que lleguemos a niveles que el ciclo del carbono se siga manteniendo, porque es importante evitar para la vida humana, pero que no vaya en exceso porque ya sabemos las consecuencias que está teniendo. Y por último, no quería dejar de escapar, porque aunque la industria esté contaminando, también ha habido avances importantes a la hora de utilización del carbono, no solamente para obtener diamantes, obtener grafito, obtener caucho, plástico,
sino uno de los grandes avances que está teniendo la industria orgánica o la química orgánica es, por ejemplo, la fibra de carbono. Al principio nos sonarán de la Fórmula 1, por lo menos los que tengamos mi edad, que se empezaron a utilizar la fibra de vidrio, perdón, las fibras de carbono en los coches de Fórmula 1, y cada vez las fibras de carbono se van mejorando, son más duraderas, son más ligeras y más resistentes, y cada vez tienen teniendo más aplicaciones a la hora de prótesis, a la hora de construir cualquier avión. Es decir, ahí está el avance tecnológico, es decir, la fibra de carbono. No todo es malo, es decir, no, la industria nos contamina, pero a la vez nos da avances importantes. Y por último hago la última reseña, que también se utiliza la fibra, perdón, también se utiliza el carbono en la industria farmacéutica para construir, por ejemplo, fármacos que nos ayudan en dietas, que nos ayudan también a pasar cuando tenemos cualquier tipo de problemas de nutrición. Es decir, que el carbono también se utiliza en la industria farmacéutica para ayudarnos en nuestro día a día. Y por último, deciros que no, cuando estudiéis el carbono, no os aburráis. Acordaros que el carbono tiene muchas aplicaciones y no os quedéis simplemente con las hibridaciones que tiene el carbono ni la formulación que tanto os aburre. Ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Bueno, ahora vamos a hacer un problema de magnetismo que nos ha hecho llegar a través de Classroom. Ya sabéis, tenéis ahí el código del Classroom y el email del programa para que enviéis las dudas. El problema dice lo siguiente, de todos modos lo tenéis en pantalla. Dice, un electrón se mueve con una velocidad, vamos apuntando, siempre lo digo, es importante ir apuntando los datos. Se mueve con 200 i y en la dirección metros segundo, que es las unidades. Una región en la que existe un campo eléctrico. He dicho que es un electrón, vamos a apuntarla ahí. Y la carga del electrón vamos a apuntarla por si nos hace falta. Vale, el campo eléctrico me lo dan que tiene dirección J, ¿vale? Se mide el campo eléctrico, recuerdo que se mide en voltios partido metros, ¿vale? Y existe un campo magnético que no me dicen datos, que supuestamente es el que tenemos que calcular. Dice, explique con ayuda de un esquema la dirección del campo magnético y calcule su intensidad. Y el apartado B te dice, en un instante dado se suprime el campo eléctrico, razone cuál sería la nueva trayectoria del electrón, indique en qué esquema y sentido se mueve. Vale, pues vamos a comenzar haciendo el esquema, ¿vale? Yo siempre pongo la dirección X para acá, ¿vale? Siempre pongo la dirección Y hacia arriba, hacia abajo, y la dirección Z es la que sale o entra de la pizarra, ¿vale? Por comodidad después ahora a la hora de utilizar la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces, siguiendo estas indicaciones o este sistema de referencia, la velocidad será esta. El campo eléctrico me lo dan hacia arriba, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es calcular la fuerza eléctrica, ¿vale? Ver la dirección que tiene. Como un electrón, os recuerdo que a través de la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica de un campo eléctrico uniforme la podríamos calcular como la carga por el campo eléctrico. Si prácticamente va a tener la misma dirección, lo único que va a cambiar es el sentido porque la carga es negativa, es decir, que la fuerza eléctrica iría hacia abajo, ¿vale? Y os recuerdo que el problema nos decía que con ayuda de un esquema la dirección del campo magnético y calcule la intensidad. Vale, como entendemos que esto se mueve con velocidad constante porque no me dicen que varíe, entendemos que tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética tienen que ser iguales, ¿vale? Para que
aplicando la segunda ley de Newton, esto sea cero, es decir, se mueva con la velocidad constante, ¿vale? Se mueva con velocidad constante. No lo dice, pero el problema lo da intrínseco en lo que es el enunciado. Entonces, ¿qué significa que estas dos sean iguales? Como ya hemos puesto que la fuerza eléctrica va hacia abajo, la fuerza magnética tiene que ir hacia arriba, de tal forma de que esta con esta se pueda anular. Vale, una vez teniendo para dónde iría la fuerza magnética, lo único que tenemos que hacer es utilizar la regla de mano derecha, la regla de Saga-Corcho, si queréis hacer el producto vectorial, lo que queráis. Yo voy a utilizar la regla de mano derecha, ¿vale? Os recuerdo, ya en un programa lo expliqué, siempre el dedito gordo es la fuerza, ¿vale? Este es el chivato y este me indica siempre el campo, ¿vale? Por eso siempre pongo lo que es la dirección Z, que salga y entre, porque es más fácil orientar la mano que está girándola, ¿vale? Vale, en este caso me voy a mover para hacerlo mejor. La velocidad sé que va para allá, ¿vale? La fuerza magnética me ha salido hacia arriba, ¿vale? Y el campo magnético me saldría hacia adentro. Pero cuidadito, era un electrón. ¿Qué significa que fuera un electrón? Que entonces el campo magnético no va a entrar, sino que va a salir, ¿vale? Es decir, se pone con un puntito y así saldría prácticamente de la pizarra, ¿vale? Tendría dirección Z positiva. Me vuelvo a cambiar para escribir aquí mejor, ¿vale? Os recuerdo, fuerza, velocidad y el campo, ¿vale? Vale. Una vez ya tenemos hecho el esquema, que es lo complicado, ¿vale? Y recordad que tenéis que explicar que habéis utilizado la regla de mano derecha o la regla de Saga-Corcho. Tenéis que explicarlo, ¿vale? Los exámenes es importante que lo expliquéis. Vale. Y esto ya lo hemos explicado, es para que se mueva con velocidad constante la segunda ley a través de la segunda ley de Newton, la fuerza eléctrica y la magnética tienen que ser iguales. Entonces la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética. Vale. ¿Por qué pongo esta? Os recuerdo que la ley de Lorentz me habla aquí de un producto vectorial, ¿vale? Os recuerdo que esto se podía simplificar, ¿vale? Lo habrán hecho en el colegio, un poquito laborioso, no lo voy a hacerlo porque necesitaríamos aquí bastante tiempo. Se podría simplificar así, ¿vale? Os recuerdo que si tanto el campo eléctrico como el campo magnético, que van a ser perpendiculares, tendríamos fuerza magnética máxima, por eso esto lo hemos puesto como 1, ¿vale? ¿Vale? Es decir que utilizamos esta parte de aquí simplificada de la ley de Lorentz, ¿vale? Una vez que tenemos esto, fijaos que prácticamente la carga se me va y el campo magnético, que es lo que me pedían, era el campo eléctrico entre la velocidad. Es decir, que esto va a ser 200, perdón, va a ser 100, que es el campo eléctrico, entre 200, ¿vale? Me va a quedar un medio y acordaros de ponerlo, la dirección era Z positiva, que es la K, ¿vale? Y el campo magnético se mide en Tesla, ¿vale? Es decir, tendríamos calculado el campo magnético para que en este caso el electrón no se desvíe, es decir, que vaya siempre con la velocidad constante, ¿vale? El apartado B me decía qué ocurre si desaparece el campo eléctrico, ¿vale? Vale, si desaparece el campo eléctrico, ¿vale? Sí, vamos a seguir manteniendo la fuerza magnética hacia arriba, ¿vale? La velocidad sabemos que va para acá y el campo magnético me ha salido que salía hacia afuera, ¿vale? Vale, básicamente lo que va a hacer el electrón es dar círculo, es decir, cuando entre dentro del campo magnético lo que va a empezar a dar vueltas, ¿vale? Aquí seguía un movimiento rectilíneo uniforme y aquí va a ser un movimiento circular, ¿vale? Uniforme. Entonces se le hará a dar vueltas, ¿vale? ¿Vale? Y, por ejemplo, ya esto es por explicar lo demás, si queréis aplicar la segunda ley de Newton,
tendría solamente la fuerza, que sería esta, la de Lorentz, ¿vale? Y tendríamos la aceleración centrípeta, que sería esto, por si nos pidieran, por ejemplo, el radio de la trayectoria, ¿vale? Por ejemplo, si nos pidieran el radio, pues habría que despejarlo de aquí, ¿vale? Simplemente sería, perdón, sería masa por velocidad partido. Y tendríamos, por ejemplo, el radio de la trayectoria, ¿vale? Si nos lo pidieran. Pero básicamente lo que me pide es que hagamos el nuevo esquema y que indiquemos qué pasa. Pues que pasa de un movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento circular, dando vueltas, ¿vale? Y si me pidieran el radio, que no me lo piden, sería así, ¿vale? Y hasta aquí el problema de física, espero haber resuelto las dudas. Os recuerdo que hemos resuelto dos dudas de matemáticas, un sistema de logaritmos, hemos resuelto la duda de un dominio y hemos explicado un problema de magnetismo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda y tenéis el email del programa, tenéis el código del Classroom, uniros y sin reparo mandaros las dudas que tengáis. Y también hemos hablado del carbono, espero que os haga más livianos la química orgánica que estáis estudiando. Hasta la próxima semana.